Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos. Es un gusto saludarlos esta mañana. Hoy vamos a platicar sobre la era digital, la justicia digital, la época de la pandemia. En fin, parece que va a ser una charla agradable. Agradezco, por supuesto, a todo el equipo de la Escuela Judicial Electoral que hace posible que tengamos este conversatorio. Y, por supuesto, un gran saludo a la directora de la Escuela Judicial, la doctora Gabriela Rubalcaba. Asimismo, pues saludo a quienes muy gentilmente ya se incorporaron a la plataforma, iniciaron sus cámaras en términos de el reglamento de la Escuela Judicial. Saludo a Perla Margarita Carreño, buenos días. Ramiro Sánchez, nuevamente gusto saludarte. Rigoberto García, maestro José San Vicente, qué gusto verle. Alexis Daniel Rosario, muy buenos días. Y bueno, Alan Valladares también, Miguel Ángel Torres. Un gusto saludarles. Bueno, pues en esta charla de café prácticamente vamos a tratar de llevar a cabo esta conversación en cuanto a la era digital en la que nos encontramos, sobre todo porque cada vez pareciera que nos estamos aproximando más a este concepto de la justicia digital, la democracia digital. Y bueno, muestra de ello es que en buena medida nuestras actividades, como la que estamos llevando a cabo, se realiza bajo una plataforma digital. Así que bueno, pues parece que la justicia y la materia electoral no van a ser excepción, y por lo pronto vamos a ver cómo nos hemos ido incorporando poco a poco a estos conceptos, pero también va a ser muy importante escucharles en las experiencias que han tenido en sus redes sociales, en sus plataformas, ¿no? Y me parece que todos hemos tenido alguna anécdota interesante que contar. Yo arranco con esta, que es la que más éxito ha tenido en mi carrera de manejar lo que antes era el Twitter, ¿no? Bueno, pues resulta que hace un par de años que estaba yo intentando ver cómo funcionaba todo este asunto y qué se decía y cómo lo que se decía, una compañera de la oficina retuiteó a alguien que comentaba que su perrita había tenido cachorritos, ¿no? Entonces que pues quería como que acomodarlos con gente conocida y que los cuidaran. Entonces un domingo, desayunando aquí el chilaquil con huevo bien a gusto, y pues se me ocurrió ver el mensaje y lo que hago es preguntarle que de qué raza eran sus perritos, ¿no? Y esto venía a título porque recientemente una vecina me había preguntado sobre, bueno, me había pedido que si en alguna ocasión mi perrito tenía cachorritos, que si ya le apartaba. Yo le había dicho que, pues, que eran perros más o menos grandes, ¿no? Medianos, pues, de mediano a grande, y que por las circunstancias de ella, sola, ya una persona de tercera edad, pues a lo mejor necesitaba algo más, una compañía más ad hoc para sus propias circunstancias. Bueno, Ramiro, imagínate, yo creo que ese fue el tweet que recibió más respuestas. Yo creo que habrán sido unas 350, no sé, decía, wow, qué bárbaro, estoy incendiando las redes. Bueno, pues resulta que el 99% todos eran cuestiones de odio, ¿no? Todo el mundo me empezó a criticar, que yo era un clasista, racista, que si se me creía yo de sangre azul. No, bueno, no saben, me fue como en feria. Y entonces, bueno, todavía traté de disculparme un poco con la audiencia para decirles justo eso que les platico, ¿no? Pues que lo que quería saber era el tamaño del perro y tal, a ver si le convenía para mi vecina. Y bueno, pues lo mismo. O sea, esa mañana de verdad, no sé qué traía yo, pero todo lo negativo se me pegaba en esas redes, ¿no? Entonces hasta consideré, pues, que este fue debut y despedida, ¿no? Pero bueno, pues finalmente decidí mantenerme. Ya tenemos nuestros 2000, recientemente 2000 personas que de manera orgánica, creo que le llaman, son seguidores de mi cuenta en Twitter, y bueno, pues cosa que me da mucho gusto, ya son ahora sí que algunos años en este menester. Bueno, pues con esto que les quiero platicar, que lo que les comento es que estoy casi seguro que todos hemos tenido alguna experiencia manejando nuestras redes, ¿no? Manejando plataformas como el tipo de Facebook, como aquel que pues ve un anuncio de un producto que se ve maravilloso,
a menos de 800 pesos, ¿no? Y cuando lo compra, pues le llega, o si le llega cualquier otra cosa menos eso, o nunca le llega, ¿no? Es decir, costos, digamos, que hacen que valores si vale la pena perderlos o insistir un poco en la búsqueda de la solución del conflicto, ¿no? Bueno, pues este tema, este tipo de cosas nos han llevado a muchos de nosotros a tratar de experimentar en distintas redes sociales y plataformas. No sé si alguno de ustedes quiera iniciar con Alexis. ¿Qué experiencias has tenido que nos quieras contar sobre el tema de redes sociales, plataformas? A lo mejor conociste a una persona muy interesante a través de las redes, ¿no? Hay quien tiene esa suerte. Muy buenos días, Rubén. Pues buenos creo días, que Alexis. hemos tenido, y buenos días a todos los participantes. Gracias por la oportunidad de estar en este diplomado. Y bueno, en cuanto a la pregunta, pues digo, yo creo que todos hemos tenido ya experiencias pues de unos 10 años para acá, completamente ya inmiscuidos en el tema de redes sociales, ya sea en WhatsApp, ¿no? Para comunicarnos, que hoy cambió completamente la forma de comunicarse, pues en Facebook, conociendo personas, haciendo redes de amigos que ya no solo los contactas de manera física, sino también, pues ya puedes tener contacto con personas de todo el mundo, simplemente con estos aparatos, ¿no? Como lo estamos haciendo el día de hoy, y un poquito más enfocado a lo que es el tema del diplomado sobre la justicia electoral digital. Creo que me parece estupendo que pueda haber herramientas de este tipo que puedan ayudar a la gente a poder acercarse a estos medios para poder resolver bastantes problemáticas que se suscitan en tiempos electorales, ¿no? Principalmente porque uno de los problemas que yo he tenido es que a veces centraliza todo, que hay que ir a la Ciudad de México de manera personal, y hoy pues con esto de las redes sociales creo que se pueden crear buenos campos de trabajo para poder simplificar un poquito más estos detalles. Excelente, Alexis. Gracias. Perla, muy buenos días. ¿Algo que quieras compartir con tu auditorio? Hola, buenos días a todos. Buenos días, doctor. Pues compartirle que durante 3 años estuve atendiendo a mujeres víctimas de violencia digital por razón de género. Sí. Y bueno, yo en lo personal he sido muy reservada, muy conservadora en el uso de mis redes sociales. Y un poco más me ayudó pues esta experiencia que tuve, esta experiencia profesional y laboral, para corroborar que es importante mantener pues ciertos puntos de seguridad en nuestras redes sociales. Muy bien, Perla, muchísimas gracias. Fíjate que qué bueno que comentas este tema, porque hay una gran paradoja que todavía no entendemos de lo que sucede con las redes sociales, la secrecía, los candados de seguridad, ¿no? Hemos escuchado muchas veces que lo que subes en redes sociales, pues es como, pues es abierto, ¿no? Como lo que sostienes en privado, pues lo puedes decir también al público, viceversa. O bien, lo que comentas en las redes con una avatar, por ejemplo, con un anonimato, pues se supondría que también tendrías que defenderlo con tu propio nombre. Pero fíjate que esta gran paradoja, fíjense que esta gran paradoja nos lleva como a no entender una gran contradicción, porque por un lado, justo lo que comenta Perla, pues nosotros no dejamos abierta la puerta de la casa cuando salimos a trabajar o cuando estamos durmiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque queremos mantener esa privacidad y esa seguridad. Sin embargo, cuando se trata de redes sociales, bueno, he visto gente que sube lo que está desayunando, gente que dice, ahora estoy en el hotel fulano de tal, si me ves, salúdame, ¿no? Es decir, nos expone de una manera tan abierta, tan generosa, ¿no? Bueno, creo que hasta la ropa que va a utilizar el día siguiente, con quién se va a reunir, etcétera. Entonces, lo curioso es que, por un lado, el ser humano tiene una gran necesidad de comunicar, ¿no? De comunicar cosas hasta muy, muy personales, ¿no? Subir fotografías, digamos, con
con estos famosos retos de TikTok, ¿no, Perla? Entonces, pues que entre que broma y no broma, pero, o tratar de crear un personaje también, porque muchas veces lo que buscamos es crear. Yo ayer le decía a una de mis hijas que me cuido mucho también un poco en lo que digo, pues porque soy servidor público y pues porque además, pues más o menos el maestro San Vicente me conoce ya desde hace años, Ramiro también, entonces pues hay que cuidarse, ¿no? Uno no va a estar ahí tirando cualquier cosa en las redes ni nada, porque uno no lo hace tampoco normalmente. Digo, ya cuando traes 3 chelas, pues en una de esas, ¿no? Pero con cierto grupo de amigos. Pero ordinariamente no. Entonces, hasta eso, pues es un personaje que tengo yo ahí, ¿no? Porque no soy completamente abierto. Y tampoco debo de ser completamente abierto en las redes sociales, ¿no? Y entonces, esta gran paradoja existe entre querer reservar, ¿no?, nuestra vida personal, en nuestra vida como física, digamos, orgánica, pero en el tema digital, ¿no? O sea, abrimos completamente las fotografías de nuestra familia, las reuniones, absolutamente todo. Y claro, bueno, pues de ahí vienen muchos abusos por la utilización de las imágenes o por subir fotografías de novios o de relaciones íntimas en redes sociales, en fin, todo lo que ustedes ya saben que pasa. Lo cierto es que nuestro punto de arranque es esta necesidad de comunicar, ¿no? Así que este es un gran tópico, un gran tema, que el ser humano siempre ha tenido una gran necesidad de comunicación, pero al mismo tiempo de comunicar tiene necesidad de recibir esta información para poder procesarla, crear una idea sobre la misma, y a partir de tus conocimientos, de tus propias experiencias, pues puedes más o menos transformar esta información y darle tu propio toque, ¿no? De lo que se requiere, de lo que opinas tú sobre un tema en concreto. Bueno, pues si bien es cierto que durante la evolución de la sociedad, digamos, hemos tratado de escuchar a las personas que consideramos que tienen cierta autoridad moral, ¿no? Es decir, que tienen cierta legitimación en la información, ya sea porque son los padres, ya sea porque han vivido, ¿no? Los abuelos, los más viejos, sea porque alguien tiene esta espiritualidad, ¿no? O ahora que le llaman un tema holístico, ¿no? Y se contacta con la madre tierra, con las plantas, con los animales. Y entonces tenemos, bueno, otro tipo de información, o aquel que sube a la montaña, ¿no? A la montaña más alta, donde los dioses tocan con sus plantas la tierra, y bueno, pues a lo mejor baja con unas tablas ahí, no medias quemadas, y te dice, estas son las 10 reglas de la humanidad. Y bueno, pues ¿cuánto tiempo va a durar esa creencia y confianza? Pues ahorita llevamos más de 2000 años con esas tablas, ¿no? Con esas reglas. ¿Cuánto va a durar? Pues en lo que la gente crea y confíe. Y entonces entendemos que hay ciertas personas que tienen estas características o estas cualidades, como la empatía, como a lo mejor son bien dotados, ¿no? La belleza o la inteligencia o simplemente son echadores para adelante y dicen las cosas graciosas o se atreven a decir cosas. En fin, cada uno de nosotros tiene su propio concepto de legitimidad, del por qué cree y confía en la información que le da a otra persona. Bueno, pues esta creencia y confianza dentro del contexto de la comunicación o de la información ha tenido, digamos, o ha sufrido algunas variaciones, ¿no? Y entonces, bueno, desde que la información se pasaba de padres a hijos, como el zapatero le enseñaba a los hijos a hacer zapatos o a trabajar el zapato, la información también se fue custodiando, ¿no? Porque la información, como todos sabemos, es poder. Y lo mismo hizo el herrero, y lo mismo lo hace el banquero, etcétera, etcétera. Lo importante de todo esto es que hay grupos de información, hay mecanismos que la sociedad empezó a implementar para difundir esta información, de acuerdo también a ciertos intereses que buscaban estos informadores o estos grupos de informadores. Entonces podemos, por ejemplo, ubicarnos en la época de los años 70 y 80.
Y en estas, ¿quién no recuerda, por ejemplo, los noticieros de las 9 o de las 10 de la noche? Entonces, hay una imagen, una escena muy clásica, donde se reúne toda la familia después de merendar, ¿no? Se reúne a ver el noticiero de las 10 de la noche y ya después de eso a dormir. O los niños ni siquiera alcanzaron a ver el noticiero porque ya tienen que dormir temprano. Pero lo que voy es que esperábamos todo un día, ¿no? ¿Cuántas horas para poder obtener esa información válida, legítima, a través de la creencia y confianza de que esa persona nos estaba contando la verdad de los hechos, ¿no? Y a partir de lo que esas personas nos decían, pues también se podría manejar, por ejemplo, la política, los intereses particulares y personales, tanto de esa persona como de la empresa a la que pertenecía. Esta especie de espera, ¿no? Para el gran noticiero de las 10 de la noche, bueno, pues fue, digamos, perdiendo su propia valía, porque la gente ya no creía y confiaba, y además empezaron a surgir otras voces de comunicación o de información. Y bueno, pues a lo mejor nos esperábamos ya no a las 10 de la noche, sino veíamos la radio a las 2 de la tarde en el noticiero de la Ciudad de México, más escuchado, ¿no? Que además nos servía para el tráfico, ¿no? Cada quien fue encontrando sus propios espacios donde encontraba la información necesaria. Entonces, radio y televisión, como los medios tradicionales, evidentemente fueron teniendo un papel protagónico también en la manera de cómo comunican los operadores políticos sus mensajes de campaña, ¿no? Esto era todos los planes, programas de gobierno, pues lo mismo, a partir de la radio y televisión, y uno que otro con el periódico, ¿no? Bueno, evidentemente, yo que les puedo decir que mis papás se enteraron, por ejemplo, de lo que fue el alunizaje del hombre, ¿no? Por radio, y por un radio de onda corta, además que yo no sé si todavía existan o no, ¿no? Los partidos de béisbol, el box, ¿no? Mi papá todavía escuchaba, y yo todavía soy de esa generación que de niño en la casa se oían las radionovelas y las manos malditas, y todo el mundo se espantaba, ¿no? Por el juego de voces, o la tremenda corte, Tres Patines, el Calimán, bueno, y muchas otras cosas más que nos entretenía la radio, ¿no? Como tal. Bueno, pues todo esto tiene que ver con la manera como comunicamos. Y a partir del surgimiento del Internet y de las plataformas digitales, de las redes sociales, por supuesto que ha venido una total transformación de cómo recibimos la información, cómo procesamos esta información y luego cómo sacamos nosotros esta información, ¿no? Al punto que a veces hoy nos creemos, ¿no? Como los periodistas. Y andamos con el celular tratando de hacer un Facebook Live, ¿no? De la detención de alguien, de un choque, y nos estamos convirtiendo en informadores. O hacemos este famoso retweet, o lo que dice ahora republicar, ¿no? La nueva empresa de Twitter. ¿Y qué es lo que hace ahí? Bueno, pues te manda un mensajito y te dice, oye, Rubén, ¿no quieres leer el documento? Así como, oye, ¿estás seguro que lo vas a retuitear? ¿No quieres leerlo primero? ¿Saber de qué se trata? Pues no, con el título ya es suficiente, yo ya entiendo todo, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que tenemos un gran volumen de información, ¿no? Que nos está llegando no cada 24 horas o cada 12 horas o cada 6 horas. La tenemos al segundo prácticamente. Entonces estoy casi seguro que a lo largo de estas 2 horas de charla, muchos de ustedes van a estar checando, ¿no? El WhatsApp, el Facebook, el Twitter. Lo van a hacer porque además es algo como ya muy cotidiano. Quieren estar enterados de qué, quién sabe. No hay ninguna nota en particular que les interese, digo, salvo algunos que ya traigan algún tema, pero normalmente es saber qué suben de información. Y entonces la calidad de información que estamos recibiendo y la cantidad de información que recibimos es brutal, ¿no? El problema es que hoy no tenemos tiempo para procesar tanta información, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto implica que la calidad de información, o si la información es uno de los elementos, digamos,
elementos relevantes de un sistema democrático, pues es evidente que mientras más información haya, mayor calidad de la democracia habrá. Pero si también hay una mayor posibilidad de procesar la información, de madurarla, de verificar fuentes, por supuesto que hay una mayor calidad o un mayor fortalecimiento de la democracia. Pero si tenemos una gran cantidad de información en la que estamos hundidos, ¿no? Como si fueran arenas movedizas, donde no podemos voltear a un lado porque sabemos que estos son odios. No podemos voltear al otro porque sabemos que son chayoteros. No podemos voltear a ver otros porque no sabemos ni quiénes son, ¿no? Es el Pifas, el Yeyo. ¿Y estos quiénes son? Pues quién sabe. ¿Y ves cuántos seguidores? No, pues tienen 3 millones de seguidores. Pues han de ser buenos. Pero ¿de dónde sacan esta información? ¿O qué tipo de información? Y cuando accedes a su información, dices, híjole, sí estuvo chistoso, pero no lo tomaría yo en consideración, ¿no? Como para tal. O a lo mejor el que tú creías que sí te informaba bien, pues lo único que ves que está haciendo copy-page de otros reporteros, de otras noticias, o bien porque en realidad es una especie de cadena de información, donde Ramiro, que es el líder editorial de este salón, saca un mensaje, ¿no? Y de entrada, pues ya le llega a José San Vicente, que pone lo mismo, Perla pone lo mismo, yo tengo lo mismo, ¿no? Alexis ya hace algún comentario, ¿o no? Alan sube un meme sobre el tema, pero empezamos a tener, digamos, vasos comunicantes en lo que queremos transmitir de información. Y hoy en día, bueno, pues estos vasos comunicantes, estas cadenas, tanto orgánicas como inorgánicas, como los robots o los algoritmos que se utilizan en las redes sociales, bueno, pues tienen una finalidad muy en concreto, ¿no? Ya todos sabemos, por ejemplo, que hay, es más, si ahorita yo, bueno, tengo aquí mi celular, pero estoy casi seguro que alguien me está escuchando, y no es necesariamente una persona, ¿no? Sino es la inteligencia artificial que me está escuchando y que probablemente cuando termine esto, si yo hablo que quiero viajar, mira, por ejemplo, ahí se ve que Perla nos acompaña, creo que, no sé si es desde París o dónde, que se ve, creo que hay la Torre Eiffel, o será en Japón, no sé dónde será, pero a lo mejor, como ya dije esto, que quiero viajar, estoy casi seguro que en el transcurso del día me vendrán algunas publicidades de viajes del Corte Inglés o alguna cosa de Francia, de vuelos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues tenemos que tener hoy en día cada vez más cuidado en qué tipo de información estamos recibiendo, sobre todo si nos damos tiempo para procesar, verificar la fuente y si esto puede llegar, digamos, a tener un trascendido, es decir, que nosotros estemos también convirtiéndonos en informadores, ¿no? O en espejo, simplemente en un reflejo de la información que está circulando por las redes sociales. La relevancia de todo esto es como, digamos, como invitarles a la kermés de la parroquia de San Judas Tadeo, ¿no? Por ejemplo, digo, no se me ocurrió otra cosa, pero ¿no? O alguna feria popular donde están los juegos, y está el que vende los esquites, el de los hot cakes, hot dogs, ¿no? Y está el del taxi que está esperando ahí que suba pasaje. Imagínense la cantidad de gente, ¿no? Y entonces llegamos y nos podemos hablar de política, de pintura, con el que está ahí enfrente, ¿no? Y a lo mejor que está enfrente no tiene ganas de hablar y lo único que hace es insultarte, ¿no? Bueno, pues ese tipo digamos, de plazuelas es en lo que termina convirtiéndose a veces las redes sociales o las plataformas cuando no le damos como esta mesura que decía Perla, ¿no? Como esta tranquilidad, como para saber para qué la vas a ocupar, si realmente es un entretenimiento, pues así entender lo que es un entretenimiento, ¿verdad? No creo que los martes vayan ustedes a sus oficinas disfrazados de Spider-Man, ¿no? Saben que es una película, que es entretenimiento, que eso no es real, ¿no? Y que no puedes asumir el personaje como tal. Y lo mismo debemos de entender a partir de las redes sociales. ¿Cuál es el objetivo para el cual las utilizamos? Como este tipo de plataformas, evidentemente, para poder comunicar, para poder tener una retroalimentación
eh, para algún tema académico, o en su defecto solamente pues me informo, ¿no? De las principales noticias, y eso sería más que suficiente. Entonces, fíjense cómo pasamos del informador que tiene o que le dotamos de una legitimidad. ¿Por qué? Porque su silla y su micrófono y el horario y la televisora era prácticamente la verdad legal, ¿no? De lo que se estaba diciendo o haciendo o lo que estaba pasando en el país, ¿no? Después de ello, digamos, incluso me parece que, por ejemplo, no recuerdo si fue Morena o el PRD, presentaron un spot publicitario en el que referían a ese México de los 60, 70, donde los sindicatos formaban parte del PRI, donde había un liderazgo hegemónico, etcétera, etcétera. Y pusieron la cara o la imagen entre 70 y 80 de López Dóriga, por ejemplo. Entonces López Dóriga presentó una queja en contra de ese spot publicitario, y a través de un procedimiento especial sancionador, si mal no recuerdo, se determinó que se tenía que bajar esa foto o ese video, porque más allá del daño personal que estaba recibiendo el periodista, pues lo que pasaba era que no se podía, digamos, utilizar estas imágenes sin permiso, pero además, justo lo que estaban diciendo, que él formaba parte, ¿no? O sea, no tanto a lo mejor él en su persona, pero sí el concepto del periodista de las 10 de la noche, el reportero de las 10 de la noche, formaba parte de todo un sistema hegemónico que cubría información, o sea, que ocultaba información o que difundía información falsa, o lo que el gobierno quisiera que los mexicanos se enteraran básicamente, ¿no? Entonces no era una empresa independiente, y lo que terminaron haciendo fue modificar ese video, quitaron la imagen de López Dóriga, pero pusieron Televisa, ¿no? Entonces pusieron Televisa, otros Telmex, otros no sé qué, y tal y tal. Entonces, bueno, pues les decía yo que pasamos desde desde este tipo de recibir la información hasta, un segundo, perdón. De recibir este tipo de información por estos personajes. Después, evidentemente, pasamos por los técnicos, ¿no? Es decir, aquellas personas que tenían una especialidad en una materia en específico, y entonces ya teníamos una opinión técnica especializada, digamos, la fase de los tecnócratas, ¿no? Los que realmente conocían la técnica de los grandes temas del país. Después de ellos pasamos con los, digamos, expertos en todo y en nada, ¿no? Digamos, como que decía, este cuate puede opinar tanto de fútbol como puede opinar de, no sé, de las elecciones, básicamente. Después, en esta parte, digamos, atravesamos hacia los opinólogos. Entonces era una persona que tenía a lo mejor algunos estudios, que había escrito algunos libros, y eso le generaba, o pensaban que le generaba, legitimidad como para hablar de todos los asuntos y opinar absolutamente de todo lo que pasaba. Después de estos opinólogos, entonces llegamos un poco a la parte de la burla de las noticias, y finalmente a estas grandes kermés de información, ¿no? Donde podemos obtener un gran número de informadores o de información, de temas, a partir de gente que desconocemos qué propósitos tiene, desconocemos su nombre, intereses y si la información es fidedigna. En recientes años, incluso en este 2023, ha habido distintas empresas de medios de comunicación que han intentado hacer un gran esfuerzo por unirse para, digamos, tener como una especie de control de calidad de información que está surgiendo por las redes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponen si tal noticia es falsa, si realmente esto lo dijo tal y cual servidor público,
o por ejemplo aparece ahí el asesinato de tal persona, una manifestación, y esto pues a lo mejor ni siquiera corresponde a México, correspondió a Brasil hace 10 años, ¿no? Pero bueno, hay alguien que sube la información con un interés muy claro. Estas agrupaciones de periodistas han intentado, junto con el Tribunal Electoral, en este año de 2023, han tenido diversas reuniones como para ver cómo se involucran también las autoridades en esta cruzada, digamos, por purificar la información, por tener fuentes fidedignas, por tratar de sensibilizar a las personas de que quienes somos usuarios de estas redes, pues por lo menos tengamos un punto de anclaje, ¿no? Es decir, la posibilidad de que puedas recurrir a esas cuentas oficiales donde te digan si son noticias, como le llaman, fake, si son noticias que buscan la posverdad, que es otro de los grandes temas de las redes digitales, y bueno, pues más o menos que tengas esta posibilidad. Además de asumir una gran responsabilidad por ver qué es lo que estás difundiendo, ¿no? Bueno, pues todo esto, digamos, tiene como interés para el tribunal porque ha habido, digamos, como grandes etapas de evolución de la humanidad, ¿no? Donde realmente decimos, esto es un parteaguas, como por ejemplo, pues hay gente que veía como otros hacían el fuego, ¿no? Saliendo de la caverna, tenían su caverna, su cuevita calientita, ¿no? Y dicen, wow, ¿cómo hacen fuego, no? Órale, estos sí son tan buenos. Otros, por ejemplo, que hablaron ya de la época de la segunda transformación o de la segunda revolución, pues es con la implementación del hierro, ¿no? La fundición del hierro, la aparición después de maquinaria o de escudos, de armas, de protección, ¿no? Vestimenta de hierro, incluso para estas posiciones del ejército, para posiciones geopolíticas, en fin, digamos, pues los que te quedabas a un lado, ¿no? Pues seguías con tu flecha y pues, ¿no? Mientras venía el caballo todo precioso, armado de dorado, con puros metal, pues ya, compadre, ya no la ibas a platicarle a tus nietos, ¿no? Y digamos que a partir de lo que fue la creación o la manipulación del fuego, del hierro, de la maquinaria, de la imprenta, por ejemplo, pues son de verdad las grandes transformaciones de la humanidad, ¿no? Y por supuesto que la aparición del Internet fue otra gran transformación. Y entonces, si hacemos el símil a la primera etapa con la aparición del fuego, pues evidentemente quien no maneja redes sociales, quien no maneja el Internet, quien no maneja una computadora, quien no va a manejar la inteligencia artificial, quien no va a saber cómo utilizar los mecanismos que te aportan esta Internet y las redes sociales, pues te vas a quedar mirando desde fuera de la cueva como otros sí hacen el fuego, como otros sí dominan la computadora, ¿no? Y evidentemente la edad es un gran problema, ¿no? Para, digamos, como para empezar a sentir que estás como una especie de analfabeta digital, ¿no? Cada vez que te vas haciendo, cada año que te dicen felicidades, feliz nueva vuelta al sol, ya te cuesta más trabajo manejar, ¿no? Los controles hoy en día, ¿no? Los controles de la televisión. Yo lo veo, por ejemplo, con mi suegra, con mis hermanos mayores. Por ejemplo, ya les digan a sus hijos pero los hijos chiquititos o a los sobrinitos, ¿no? A ver, oye, ¿cómo mando una foto, ¿no? En WhatsApp. Dime, porque no sé. O sea, también es mucha concha, ¿no? Ay, pero no sé, tú mándale la foto a tu tía, ¿no? Mándale la dirección. ¿Cómo bajo el contacto? ¿Cómo hago una operación bancaria por internet, ¿no? Entonces, evidentemente hay una gran generación que se va a quedar mirando cómo otros manejan los sistemas y eso evidentemente requiere pues que nosotros seamos los que debemos de tener una nueva capacitación en el manejo de los temas digitales. Y esto es muy importante porque decía Alexis hace rato y con mucha razón, decía, bueno, pues todo se centraliza. Para poder presentar también una demanda, había que ir a la capital del estado
o había que ir a donde se encuentra la sede de la sala regional, o donde se encuentra la autoridad electoral, y qué dificultades hay, por ejemplo, de que se implementara eso, que es físico, pues que se implementara en una computadora. Bueno, estoy casi seguro que muchos jóvenes, ¿no? O sea, pues qué problema hay, es lo más normal. Pero los que manejamos, digamos, las políticas públicas de los tribunales, pues que la mayoría, bueno, imagínense, las anteriores integraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cuándo iban a decir, ¿no? Que cambiara computadoras? ¿Cuándo iban a decir ¿no? Que hubiera TikToks de un ministro? Bueno, pues evidentemente que el mundo tiene que ir cambiando, ¿no? Que tenemos que ir cambiando para poder dejar atrás o dejar de lado estas premisas sobre las que se construyó, por ejemplo, la justicia, en las cuales se decía que el juez habla por sus sentencias, nada más, ¿no? Que el juez debe guardar silencio y solamente dictar sentencias. Sí y no. Hoy es otra realidad y también hay que adaptarla. Tampoco me parece que el juez tenga que estar bailando en TikTok, me parece que es lamentable, muy lamentable, ¿no? O que alguien más esté en redes sociales presumiendo una cuestión de género, por ejemplo, un tema de género, cuando en realidad lo que debemos de primar, pues es la información que estás proporcionando, ¿no? Las reflexiones de las personas y no vendernos un personaje nada más, ¿no? Y esto, bueno, pues evidentemente tiene sus pros y tiene sus contras. Hay quienes lo ven bien, ¿no? Porque finalmente visibiliza algo que normalmente estaba oculto, pero hay otros que dicen, pues no, o sea, me parece que eso es una exageración. Y entonces también tenemos que pensar que la libertad de expresión también debe tener ciertos límites, ¿no? Si bien la libertad de expresión no puede estar regulada de una manera tan ruda, tan cuadrada por las normas jurídicas, lo cierto es que también el exceso de libertad de expresión puede provocar, ¿no? Otras cosas. Es decir, que amparados en una garantía, pues podemos hacer y decir lo que queramos. Entonces, yo amparado por la libertad de expresión, en este momento puedo subir fotografías que puedan ser ofensivas para ustedes, por ejemplo, ¿no? Pero pues es mi libertad de expresión, o puedo expresarme por una serie de bajezas y vulgaridades, pero es mi libertad de expresión, finalmente, ¿no? Entonces, me parece que también debe haber una especie de modulación. Y soy de los que está convencido, por lo menos hasta esta mañana, que la libertad de expresión solamente se puede regular con la propia libertad de expresión, ¿no? Es decir, no voy muy a favor de estas reglas que algunas personas que ni siquiera tienen la capacidad ni los estudios como para poder determinar cuáles son las conductas que debemos de asumir, pues sean los que estén metiéndole a la norma, ¿no? Sobre todo cuando un poder legislativo, desde la percepción ciudadana, solamente levanta la mano, ¿no? O sea, para votar. Y cuando llega la iniciativa del gobernador, pues nadie le dice, oiga, qué bueno que la mandó, pero aquí vamos a estudiarla, ¿no? No le muetan, no le cambien ni una coma. Entonces, bueno, pues para mí el Poder Legislativo está sufriendo un problema de credibilidad y de confianza muy fuerte, ¿no? Y luego cuando escucho uno que otro legislador, digo, Dios mío, y en manos de ellos estamos, ¿no? Pues eso sí, como que me preocupa un poco. Bueno, hasta aquí algún comentario, algún tema. Vamos ahorita ya a entrar a lo que es la justicia digital en concreto. ¿Alguien que quiera aportar algo, alguna experiencia que haya tenido? ¿No? ¿Sí? Ramiro, por favor. Sí, hola otra vez, Rubén. Qué gusto volver a Qué gusto, Ramiro. Nuevamente contigo. No, a ver, creo que totalmente de acuerdo contigo en lo que has referido y sobre todo en esta postura y este entendimiento de las redes sociales, que creo que afortunado o desafortunadamente hoy en día lo que pareciera ser que nos están mostrando es una realidad, pero sumamente exagerada, especializada, justo lo que tú estabas refiriendo. Creo que
en nuestro día a día solemos hacer comentarios de diverso índole, y no pasa de tal vez una situación de... Ay, por ahí se escucha mucho ruido. No pasa de a lo mejor alguna situación, pero menor. Sin embargo, justo cuando ponemos algo en redes sociales, ese odio o esa aceptación o esa desaprobación se exagera o se lleva a extremos o a límites sumamente graves y lamentables, porque lo que estamos viendo ya es una situación en la cual a veces hasta cae, digamos que este tipo de actitudes en un acoso muy constante hacia aquellos con los cuales no estás de acuerdo o con los cuales no coincides en X o Y perspectiva. Y creo que esto que ahorita estaba refiriendo es sumamente interesante e importante, porque tal cual, creo que las redes sociales nos dan una posibilidad de ejercer nuestra libertad de expresión, pero sin un control alguno y de una forma tal que hemos llegado ya a un punto en donde tanta libertad de expresión, lo único que está generando es una desinformación muy fuerte en las personas, porque estamos bombardeados de tanto, que es muy difícil tener la, digamos que, veracidad de aquel acontecimiento, de aquel suceso que se está presentando. Y creo que justo hacia ese lugar se tienen que encaminar los esfuerzos, no de controlar, sino de tener un ejercicio responsable de nuestra libertad en este tipo de medios, como son las redes sociales y demás mecanismos en los cuales nos estamos expresando, para que no caigamos en estos extremos que estamos viviendo y que estamos viendo. Coincido contigo, a ver, creo que ninguno de nosotros, al menos creo que hoy en día, ninguno estamos en desacuerdo de que alguien, sobre todo aquellos que ocupan espacios públicos y de toma de decisiones, pues que ejerzan o que expresen libremente tal vez algo que antes estaba sumamente negado, como es la identidad de una persona. Está bien, qué bueno que lo hagan, pero creo que eso tiene que ir acompañado de algo más. Y si son personas que son tomadores de decisiones, pues creo que eso debería de ir acompañado con el trabajo que están realizando. ¿Por qué no dan cuenta, por ejemplo, a través de sus redes sociales, de aquellas decisiones que están tomando en torno a, y que tal vez esto vaya arropado de un discurso como este que a lo mejor quieren presentarnos? Pero llevarlo hasta un punto en donde no estamos viendo contenido, sino simplemente estamos viendo forma, pues ya es algo bastante lamentable, y creo que sí estamos ahorita, como tú lo estás refiriendo, en un cambio muy drástico a lo mejor de paradigma, y en un cambio a lo mejor en la forma de vernos, de entendernos, pero creo que necesitamos forzosamente sí o sí, yo espero que lo hagan las nuevas generaciones, pues tomar esto de manera responsable y no seguir incurriendo en este tipo de excesos y de vicios que creo que son muy constantes y que a muchos los llevan a alejarse de las redes sociales y no de aprovechar los beneficios que nos otorgan, que creo que ahorita en pandemia fue cuando más vimos la posibilidad de sacar de jugo a, porque fue una forma no solamente de estar conectados, sino de seguir aprendiendo, de seguir compartiendo, de seguir, por ejemplo, impartiendo justicia, de seguir tomando decisiones, de no paralizar como tal la vida de las personas en esta sociedad pues tan conectada y tan a lo mejor interdependiente que tenemos hoy en día. Es lo que quería aportar, Rubén. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Totalmente de acuerdo con lo que señalas. José San Vicente, adelante, por favor, maestro. Gracias, mi estimado amigo Rubén, y a todos los compañeros. Sí, yo coincido con Ramiro en este caso, porque mucho de eso de las plataformas digitales ahora en la pandemia vieron en el caso de la desinformación. La desinformación fue muy importante en esa situación. Entonces lo que hicieron todas aquellas plataformas digitales hicieron sus lineamientos, y todos aquellos que andaran desprestigio, etcétera, o sea, bloquearon la cuenta o te desaparecieron el comentario, video, lo que seas, literal, de lo automático te mandaban un correo y te decían que eso no podías hablar, que por lineamientos. Y eso fue una de las cuestiones que, por la desinformación, ¿no? Porque todo el mundo empezó a hablar, a decir, y que sí existía, que no existía. Entonces, ellos dijeron, vamos a irnos de manera lineal y que esté una información veraz. Y coincido con lo que dice Ramiro, ¿no? Esa es mi aportación, Rubén. Gracias, José, muy gentil. Pues sí, la verdad es que hay una, digamos, en esta nueva forma de comunicarnos, hemos ido explorando también, digamos, no solamente el papel o el posicionamiento que tenemos nosotros
frente a las redes, ¿no? O a las plataformas, sino también, por ejemplo, qué es o el contenido de esta información. Entonces, por ejemplo, tenemos casos en los cuales papás sin mayor problema suben fotografías de sus hijos menores y ante ello o les abren cuentas especiales, ¿no? Entonces, bueno, pues uno supondría que bueno, pues los papás, como son los tutores, quienes tienen la patria potestad, pues pueden decidir sobre los hijos. Quiero decirles o comentarles que hay resoluciones recientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el que los hijos demandaron a los papás y fueron condenados los papás justamente por la utilización de fotografías en las redes sociales o por crearles perfiles en redes sociales. Esto es lo que está pasando en Europa. Por ejemplo, en caso del Tribunal Constitucional colombiano, lo que hizo fue ordenarle a uno de los padres de un niño que diera de baja justamente la cuenta la cuenta de TikTok que le abrieron al niño. ¿Por qué? Pues porque lo estaban subiendo el niño con pañales, el niño sin pañales, el niño en el baño, el niño no sé qué, el niño cantando, el niño con filtros de gato, el niño no sé cuál, ¿no? Bueno, pues les decía yo que que hoy el derecho a la imagen está cobrando, o a los datos, a la protección de datos personales, está cobrando un auge muy importante también por la utilización de las redes y sobre todo por la gran cantidad de información que estamos compartiendo, como decía yo, ¿no? Entonces, veamos que estas dos resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a los papás por haber subido fotografías de sus menores hijos. En el caso del Tribunal Constitucional de Colombia, ordenó a los papás que eliminaran las cuentas que les abrieron a sus hijos. Ahora, nosotros tenemos casos, por ejemplo, donde los partidos políticos utilizan las imágenes de menores para hacerse campaña, ¿no? Recientemente puse ahí algo, me pareció que la gobernadora no me acuerdo si era de Sonora o cuál fue, de Baja California, Chihuahua, no me acuerdo. Miento, fue la alcaldesa de León, creo, si mal no recuerdo, porque recibió una niña, ¿no? Y que le dijo, pues, oye, que según ella implementaron un día de sé tú la presidenta municipal y las preocupaciones y cómo resolverías el tema y no sé cuánto, ¿no? Pero pues en realidad, digamos, nunca subieron cuáles fueron las aportaciones o lo relevante, ¿no? Al contrario, sino era yo con la niña, yo con no sé qué, ¿no? Yo con esto. A mí me visitaron y yo me acuerdo cuando era niña, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente más allá de lo que está haciendo, que me parece poco ético, que es utilizar recursos públicos para una difusión personal de su nombre, de su imagen, ¿no? Más allá de ello, pues tenemos que ser muy cuidadosos con las imágenes de los menores por la protección que debe de existir y más las autoridades, ¿no? Que debemos de ser muy cuidadosas con ello. Bueno, pues tenemos casos muy concretos donde se han pautado promocionales de los partidos políticos que suben a niños, ¿no? Que cantan, a los niños triqui y muchos otros más, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que, digamos, en esta materia el tribunal ha resuelto? Bueno, pues el tribunal lo que ha pedido es que exista la certeza de que los padres conozcan, ¿no? Qué es lo que se va a hacer, para qué finalidad se van a utilizar las fotografías, las imágenes, videos, la voz, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, y el INE tiene que garantizar que exista esto, ¿no? Si no, tendría que multarlos a los partidos por no haber pedido el permiso correspondiente de los papás. Bueno, pues la pregunta, digamos, un poco que dejo aquí en el ambiente es si estos niños no terminarán demandando al INE y al Tribunal Electoral, ¿no? Porque en términos de las recientes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenaron a papás por la utilización de las imágenes de sus hijos, ¿no? Pues ahora imagínense a una autoridad
que ordena o que dice que sí puedes utilizar las imágenes de tus hijos, ¿no? Es evidente, bueno, claro que también esto data, digamos, estos criterios del tribunal, pues ya tienen muchos años, tienen algunos años y se fue como empezando a construir esa línea jurisprudencial, pero hoy nos topamos con resoluciones ya de avanzada, donde pues en materia de protección de derechos humanos se salvaguarda ante todo la imagen o los datos personales de los niños. Incluso ni siquiera con el permiso de los papás se les puede subir sus fotografías. Pues ahora imagínense si con la autorización de un tribunal o del INE podríamos subir estas fotografías o aceptar que estén en las campañas electorales de los partidos políticos y de sus candidatos. Hay otro tema también interesante que va surgiendo con el tema de las redes sociales y decíamos que es el deseo ahora de participar, ¿no? El deseo de informar. Pero bueno, antes de eso me parece que había alguien que había levantado la mano. Nada más que ya se me borró. ¿Rigoberto? Sí, justo. Rigoberto, buenos días. Adelante, por favor. Sí, buenos días, doctor. Buenos días, compañeras y compañeros. No sé si me escuchan. Muy bien. Bueno, solamente un comentario muy breve. Sí, estamos en una etapa de desinformación tremenda, ¿no? Sobre todo en los últimos años. Y yo creo que sí, la verdad que nosotros como sociedad estamos batallando con eso, ¿no? Porque es, como lo decía atinadamente, es un exceso de información. Yo creo que lo que muchos de nosotros hacemos es precisamente cribar esa información, ¿no? O sea, saber qué nos están diciendo, pero también saber quiénes son las personas, ¿no? Y yo creo que algunos lo hemos hecho, ¿no? O sea, vemos una nota, pero pues también investigamos a la persona. O sea, quién es, o sea, qué opina, qué piensa, de qué lado está, precisamente para tener la certeza de que la información que nos está brindando es correcta. Porque sobre todo en estos últimos años, repito, pues han proliferado, como se decía, los opinólogos, gente que muchas veces no tiene ni siquiera pues una formación en determinada área o ciertas experiencias en ciertas cuestiones técnicas, por ejemplo, la cuestión electoral. Vemos cómo mucha gente, en base a esas opiniones, lastima el trabajo que se ha hecho durante muchos años, ¿no? En el caso particular, yo llevo 18 años en materia electoral y pues no sé mucho, por eso me estoy preparando, pero pues uno ve como gente que no sabe nada de la materia, sí opina, dice, con un afán negativo, ¿verdad? De desacreditar, en este caso, a las instituciones, desacreditar el trabajo que se hace cuando es un trabajo que ha costado muchísimos años en este país construir. Entonces creo que vale la pena precisamente investigar bien, saber de dónde viene la información, cuál es el propósito de todo eso. Gracias, doctor. Al contrario, Rigoberto, pues tienes toda la razón, justamente hay que tener ese cuidado porque hay estas intenciones, digamos, no muy claras, ¿no? De cómo lo que buscan es desacreditar el trabajo que han hecho personas y que han hecho, por supuesto, también las instituciones a lo largo de los años. Aquí, por ejemplo, quería abrir dos temas. Uno que tiene que ver con cuando nosotros nos convertimos en informadores. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la propia Convención Americana y nuestra Constitución establecen cuáles son las garantías o los elementos que deben de existir de protección para los informadores, ¿no? Para quien ejerce el periodismo de una manera legítima, seria, profesional, etcétera. Y por supuesto que debe tener una bolsa de protección, un compromiso de acciones por parte del Estado justamente para lograr que el periodista o el informador pueda ejercer su chamba como debe ser, ¿no? Esto, por ejemplo, que existió en alguna época de acaparar la tinta, el papel y esas cosas, o ahora controlar lo que se dice en las redes sociales, pues tampoco me parece que sea lo más óptimo, ¿no? La pregunta que también dejo un poco en el aire es si nosotros, cuando estamos informando, también nos convertimos, digamos, en estos informadores. Esto es, que también debemos de tener una protección especial por parte del Estado, o solamente son los que estudiaron comunicación, los que tienen un trabajo, o es cualquier persona
que utiliza las redes sociales para informar, y se informa de lo que sea, ¿eh? No hablamos de información crítica hacia el gobierno, sino como cualquier periodista, cualquier informador, requiere también tener la protección por parte del Estado para poder llevar a cabo este ejercicio. La pregunta que dejamos en el aire, si nosotros al informar en nuestras redes sociales o plataformas también nos convertimos justamente en estos sujetos de protección o en sujetos de obligaciones de acuerdo a las reglas del juego de la libertad de expresión. Ese sería por un lado, ¿no? Al mismo tiempo, preguntar, por ejemplo, es si el derecho de réplica se puede ejercer dentro de las redes sociales, ¿no? Es decir, si hay un periodista que emite un comentario en su periódico, en su programa de radio, acerca de una persona, bueno, pues tiene derecho de réplica, que se le publique en el mismo espacio, en la misma, si fue 8 columnas, pues igual a 8 columnas, ¿no? Si fue durante 15 minutos, pues que se transmita durante 15 minutos, en fin, más o menos saben cómo funciona este tema del derecho de réplica. La pregunta es si es viable ejercer un derecho de réplica dentro de las redes sociales. Sobre todo ya la Corte también ha definido, la Corte mexicana ha definido que los servidores públicos que tienen sus redes sociales de carácter oficial, ¿no? Es decir, como la de la presidencia municipal, pues en principio no pueden bloquear a los ciudadanos, ¿no? Es decir, este me está criticando y mejor lo bloqueo. Y también tienen el deber de otorgar ese derecho de réplica. ¿Querías preguntar algo, Rigoberto? No. Perdón, es que se quedó, entonces quedó abierto tu micrófono. Gracias. Bueno, hay, por ejemplo, casos donde hoy las radiodifusoras y televisoras tienen sus propios espacios en las redes sociales, como tienen su propio canal de YouTube, por ejemplo, o en Facebook. Y lo interesante de esto es preguntarnos si también las reglas que funcionan para la radio y la televisión también funcionarían en el mismo sentido para estas nuevas plataformas, ¿no? Por ejemplo, en materia de libertad de expresión durante la veda electoral, sabemos que si bien este espacio de reflexión de 3 días, normalmente previo a la jornada electoral, no debe de difundirse notas relacionadas con candidatos, partidos políticos, está dirigido principalmente esta restricción, está dirigida a los operadores políticos, a los actores políticos, ¿no? Para que ya no hagan campaña, porque la campaña ya cerró 3 días antes y por lo tanto ya no pueden salir a radio y televisión. Sin embargo, esto aplica para las redes sociales. Es decir, podrá la misma radio y televisión que no pueden transmitir en sus programas y noticieros lo que ellos, digamos, podrían hacer, pero que estaría sujeto a una observación o a una multa, ¿lo pueden hacer en redes sociales? Esto es, las redes sociales en realidad se están convirtiendo en otra cosa totalmente distinta a la manera como se difunden o se difundían las noticias. Digo, entiendo que sí, ¿no? Pero a lo que voy es a las reglas aplicables. ¿Por qué a las redes sociales no se les puede aplicar, por ejemplo, las mismas limitaciones y prohibiciones que tiene la radio y la televisión? Alguien dirá, bueno, pues porque ahí se difunde hacia miles y miles de personas y aquí no necesariamente, pues no lo sé. La verdad es que las resoluciones tanto del Tribunal Electoral como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las diversas acciones de inconstitucionalidad dejan a salvo, digamos, las restricciones en materia de radio y televisión, las dejan a salvo en lo que corresponde a las redes sociales o plataformas digitales, ¿no? Ese es otro de los grandes temas que yo todavía no logro discernir con mucha claridad del por qué no pueden ser sujetas a ello. Y decíamos que este tema de la veda electoral, luego, seguramente algunos pensarán en los youtubers del verde ecologista, ¿no? Donde violaron la veda electoral. Bueno, pues ahí lo que hay que decir es que cuando entiendes el origen de esta
prohibición o de esta regulación, de esta limitación a la libertad de expresión, entiendes que pues, finalmente se debe delimitar algunos sujetos, y los sujetos a los que va dirigida la norma son a partidos políticos y candidatos. Aunque de hecho, yo no sé si a ustedes les pasó en alguna época que en su casa le preguntaban, oye Alan, ¿y por quién vas a votar? Tú, no, no te puedo decir, no. Oye Oscar, ¿por quién votaste? No, el voto secreto, no te puedo decir, ¿no? Oye, yo creo que estabas pensando que la policía súper secreta te tenía micrófonos, ¿no? Y iban a ir a atraparte porque le ibas a decir a tu hermano por quién votaste, ¿no? No, no puedes decir esto. Entonces era así como que todo así crecía, nadie puede decir nada. No sé por qué pasaba eso, pero a mí me tocó verlo de chavo antes de votar, que sí, no puedo decir nada, ¿no? Como si de verdad alguien estuviera, si hubieran sembrado unos micrófonos ahí en tu casa, y entonces se iba a venir los tipos enchamarrados por ti, y te iban a secuestrar por decir a favor de quién votaste. Bueno, pues digamos, este conjunto de reglas que van limitando la libertad de expresión, pues nos lleva también entonces a pensar que en tratándose de las redes sociales, hay una mayor libertad, ¿no? Hay un mayor juego que lo que corresponde a la radio y la televisión. Así que, por ejemplo, los youtubers que llevaron a cabo propaganda del verde ecologista en la veda electoral, bueno, lo cierto es que en principio, mira Perla, en principio, no deberían de haber sido sancionados. ¿Por qué? Porque tenemos plena libertad de expresión. Y si yo quiero decir algo en redes sociales, lo voy a decir, ¿no? Está dentro de mi campo de atribuciones como ciudadano. Oye, pero resulta que tienes 2,000 seguidores. Pues está yo muy, muy emocionado, ¿no? Pero Perlita tiene a lo mejor 3 millones de seguidores, ¿no? Y eso nos hace diferentes, digamos. Bueno, sí, pero al mismo tiempo, digamos, las normas, las obligaciones son diferentes porque yo tengo 10 seguidores, o tengo 100, o 1,000, o 2,000, o 5 millones de seguidores. ¿O qué acaso no una nota puede ser como trending, ¿no? De pronto alguien subió algo, dijo algo, y de pronto ya tuvo millones de vistas esa nota, ¿no? Entonces, no solamente se trata del antes, sino se trata de la información que estás dando, y como decía Rigoberto, además, ¿qué impacto puede tener, no? ¿Cómo puedes desacreditar justamente la información? Como, bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, de estas historias de Orson Welles, ¿no? Cuando era locutor, ¿no? Decían algo así, que habló de la guerra de 2 mundos, ¿no? Creo que hasta una película hay al respecto, y narró, por supuesto, en la radio, narró que habían llegado los extraterrestres y que habían empezado a dispararle a la gente. Bueno, hubo cuates que se suicidaron, otros que sacaron la lana del banco, ¿no? Así como la séptima luna que canta el Emanuel. Pues lo mismo, todo el mundo corrió a sus casas porque todo derivaba de un principio de información que se consideraba fidedigna, ¿no? O, por ejemplo, información donde te dicen no uses cubrebocas y resulta que pues no usas el cubrebocas y te infectas del COVID, ¿no? Y se mueren del COVID. O no es necesario que te vacunes. Entonces veamos que el impacto de la información pues también depende justamente de su contenido y de la manera como se difumina, como se recibe, ¿no? Por parte de la sociedad. Y bueno, decía yo que en principio no deberían ser sancionados los famosos youtubers porque están en pleno ejercicio de su libertad de expresión. Pero la norma le prohíbe ¿a quién? A los partidos políticos y candidatos. El asunto es que se demostró en el expediente que fueron contratados por el verde ecologista, ¿no? Entonces, digamos, ese fue el vínculo que permitió justamente determinar que su actuación no fue en pleno ejercicio de su libertad de expresión. Sí de contratación, pero la libertad de expresión en ese momento estaba limitada y, digamos, sirvieron como una extensión del partido político. Y eso entonces nos habla justamente de lo que decía, de lo que nos dejó entrever, dejó la ventanita abierta Rigoberto, ¿no? Que es la simulación en el cumplimiento normativo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que los partidos y candidatos lo que buscan es aparentemente cumplir con la norma y con eso yo ya estoy del otro lado, ¿no? Entonces resulta que yo ya puedo hacer una pre-campaña, pre-anticipada porque está en la ley.
y la ley me lo permite, pero en realidad hoy tenemos que dejar de ver el derecho electoral y las normas electorales solo, o sea, el reto de las autoridades, dejar de ver solamente si se cumple la ley o no, sino me parece que hoy hay otros estándares internacionales que hablan de la calidad de la democracia, del fortalecimiento de la democracia, que busca desincentivar las conductas negativas, que pueden ser legales, claro que pueden ser legales, pero son conductas negativas. ¿Cómo podemos desincentivar las conductas, por ejemplo, del verde ecologista en ¿cómo se dice? En el periodo de veda electoral? Bueno, pues alguien dirá, le ponemos una gran multa. Bueno, pues a lo mejor con esa gran multa sirvió para desincentivar, pero resulta que el siguiente proceso electoral volvieron a hacer lo mismo, o con alguna pequeña diferencia. Ya no hubo contratos, pero volvieron a hacer lo mismo. ¿La medida sirvió para desincentivar? ¿No? ¿Fue legal? Pues si está siendo legal, amparada y lo que quieras, pero sabemos que de fondo hay una conducta que no es ética y que esa conducta daña la democracia, aunque sea legal, entre comillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, salieron de pronto un buen día, como creo que 5 jugadores de fútbol o exjugadores, para felicitar el cumpleaños de un político importante, ¿no? Es decir, wow, esto es así por arte de magia surgieron, se me ocurrió, nos pusimos de acuerdo, ¿no? Y empezamos todos a subir videos similares. Bueno, pues hay que desincentivar este tipo de conductas negativas, aunque sean legales, ¿no? Entonces, por ejemplo, es que rebasé los topes a los gastos de campaña, pero poquito, ¿no? O porque como tengo una gran diferencia de votos, pues no aplica la norma. A ver, rebasar los topes a los gastos de campaña de entrada es incorrecto, es ilegal, ¿no? Pero la sanción grave, como es la nulidad de las elecciones, pues no te la voy a aplicar. ¿Por qué? Pues porque o no tuvieron todas las pruebas necesarias, o porque no te dio tiempo de hacer una buena demanda en 4 días, o porque no te dio tiempo, por ejemplo, de ofrecer pruebas adecuadas, o porque no, simple y sencillamente, porque la información que necesitas es muy técnica, como la que requiere una prueba pericial, por ejemplo, y en materia de nulidades están prohibidas, por ejemplo, las periciales, ¿no? Entonces, desde el propio sistema te limitan para que obtengas este triunfo. Pero además de ello, pues tuviste una gran diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar. Y como por ese dato, bajo una visión formalista del derecho, del formalismo jurídico, pues no se acredita la determinancia. Legalmente está bien, pues entre que sí que no, ¿no? Ya vimos que hay algunas cosas que son incorrectas y otras no. Pero el hecho de que lo hagas es moralmente reprochable. No es ético, no es virtuoso. Y claro, lo que vas a hacer para la siguiente elección es violar las obligaciones de transparencia y de entrega, digamos, de revisión de tus cuentas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque corres el riesgo de que te busquen más temas, ¿no? Y que te sancionan por ello. Entonces, parece que el mensaje que estamos enviando es equivocado. El mensaje que enviamos con la manera como estamos resolviendo los casos, pareciera que son más bien invitaciones a que los partidos nuevamente vuelvan a incumplir la ley, ¿no? Dijeron, mira, no nos fue tan mal, Alexis. Y él dice, mándame 3 de esas a mi casa, o sea, mándamelas, o sea, envueltas en moñitos. Si lo que tengo que hacer es pagarte una multa, pero por otro lado, tengo la posibilidad de obtener el poder, ¿no? Pues mándame las multas. Total, el que las va a pagar va a ser Alan, José San Vicente y Perla. O sea, a nosotros no nos duele, ¿no? Nos van a dar más dinero y reformamos la ley y llegará el momento en que digamos, vamos a poner una regla que diga, que hable de el perdón o el punto cero, que ya no nos cobren ninguna multa a los partidos políticos. Si el año pasado se reformó la ley para decir que los partidos se iban a disminuir la cantidad de dinero que podían pagar como máximo de una multa, es decir, el INE le podía quitar hasta el 50% de sus administraciones mensuales a los partidos
para el pago de multas. O sea, si este mes ibas a recibir 3 millones de pesos, podría yo quitarte hasta 1,5 millones, por ejemplo, para pagar tu multa. Bueno, pues ahora la ley establece que lo máximo que puede limitar el INE es hasta el 25%. Bueno, pues ¿por qué no habrá otra que hasta el 5% o el 3%? Bueno, pues van a ser multas impagables. Con lo cual, lo que quiero transmitirles es que parece que estamos mandando un mensaje contrario a lo que queremos, que es el fortalecimiento de la democracia, tener mayor calidad de la democracia, porque parece que invitamos justamente a que se viole la ley, a que no se cumplan las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, porque lo que estamos dejando, o digamos, porque lo que nos hemos centrado solamente es ver si cumple la ley, está bien, si no la cumples, bueno, pues ahí, sí, hasta eso te pongo una multa, pero pues igual es levecita, nada más te aviso para que no lo vuelvas a hacer. Y ahí vienen los otros, cargados, ¿no? Pues ahora la hago doble, ¿no? Oye, mira que te voy a poner una pequeña sanción porque mataste a una candidata. No, bueno, pues ahí te mando las cabezas de las candidatas, ¿no? Porque es periodo electoral y seguramente va a haber muchas muertes de mujeres candidatas o de operadoras, ¿no? De hecho, bueno, pues ayer vi un video muy triste de una operadora de Morena, creo que Campeche o no sé dónde, ¿no? Que le dispararon a quemarropa a ella y a su marido, están gravísimos en el hospital. Bueno, pues vamos a decir, pues no hubo a nadie, ¿cómo se dice? No detuvieron a nadie, la policía nunca llegó, no se abrió un juicio en realidad. Bueno, pues ese asesino va a seguir cometiendo asesinatos, ¿no? Porque es una invitación, porque hay impunidad, porque hay corrupción, porque nadie hace lo que debe de hacer, ¿no? Entonces, bajo este esquema, cuando la autoridad reconoce como grandes retos que de lo que se trata no solamente es de aplicar la ley, sino de eliminar las, digamos, las conductas negativas, más allá de que sean legales o no, pero que sabemos que son negativas y que conducen a afectar la democracia, entonces pone su mirada justamente en otro puerto, en otro destino, y empieza a reconfigurar tanto la aplicación como la interpretación de la ley. Y esto, digamos, hoy se empieza ya a trabajar, parece que de una manera más intensa por parte de Sala Superior, al reconocer la existencia de la integridad electoral. Este concepto, integridad electoral, justamente lo que busca es tener procesos electorales democráticos, pero digamos que sean virtuosos, que cada vez los partidos políticos hagan y candidatos no solamente cumplan por querer cumplir la ley, no porque les obliguen a cumplir la ley, sino porque realmente consideran que es importante cumplir la ley. Por ejemplo, cuando hablamos de redes sociales, podemos hablar también, por ejemplo, del tema de la posverdad, ¿no? ¿Y qué implica hablar de la posverdad? Bueno, pues este es un concepto que surge recientemente en las elecciones en Estados Unidos, cuando una empresa llamada Cambridge Analytics, que fue utilizada también para manipular la información de la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea, ¿no? Del famoso Brexit, y que además fue operada también información por el gobierno de Rusia para influir en las elecciones de presidente en Estados Unidos. Bueno, pues mandaban información en donde aparecía, por ejemplo, que tal candidato había hecho tal cosa, ¿no? Y contestaba alguien, como diciendo en Estados Unidos, sí, pero el PRI robó más, ¿no? Por ejemplo, esta frase que, ¿y eso qué tiene que ver con lo que dices? No sé, pero el PRI robó más. Y entonces, la dinámica de información iba, digamos, no sobre una, digamos, sobre una nota falsa, una fake news, no, sino sobre una información que lo que buscaba era distraer de la nota con contenido objetivo, duro, claro y fuerte, ¿no? Sobre lo cual podríamos todos estar discutiendo, por ejemplo, si un servidor público se auto-otorgó contratos, por ejemplo, sin licitación. Bueno, pues ahí está el tema. Y sobre eso
digamos, como que la dinámica de la comunicación y la información debería estar sobre esos elementos, sobre que alguien dijera, no, esto es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque no es servidor público, porque no es su familiar, porque sí hay licitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, digamos, podríamos válidamente discutirlo objetivamente porque hay datos, pero cuando las redes, digamos, con una especie de oleaje, mueven la información y la colocan hacia otro punto, ¿no? Bueno, pues lo que se hace es como tratar de hacer un olvido de cuál era la nota principal que le afectaba a algunos y dirige la conversación hacia otro punto que nada tiene que ver o que los datos no tienen que ver justamente con los elementos objetivos. A esto se le conoce con el nombre de posverdad, es decir, crear una verdad, entre comillas, posterior a los hechos que todos deberíamos estar hablando. Así que esta información que utilizó Cambridge Analytics, por ejemplo, fue para cuestionar o desvirtuar la candidatura de Hillary Clinton, por ejemplo, y ensalzar más la candidatura de Donald Trump. Y lo mismo, bueno, se utilizaron a partir del gobierno ruso. Tenemos las vacunas suficientes, Oscar, para que esto no pase en México en la elección presidencial del 24. ¿Qué opinas, amigo? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, el tema de las fake news, el tema de la posverdad, de los bots, ¿esto crees que no vaya a suceder en México en las elecciones del 24? Es decir, que los que por lo menos, que somos un gran número de personas que utilizamos redes sociales, plataformas digitales, no puede ver afectada nuestra libertad del sufragio a partir de esta manipulación de información. Yo considero que el tema de las fake news es el pan de cada día. Uh-huh. Y en época electoral es cuando más salen estas noticias falsas. Y sí, efectivamente pueden llegar, si nosotros como ciudadanos no nos ponemos a indagar, a investigar y a deliberar nuestro voto, sí puede afectar en los resultados electorales. Como soy del Estado de México, serían 5 elecciones aquí, son 3 federales y 2 locales. Entonces, para cualquier elección podría afectar ¿Y qué hacemos, Oscar? Porque además nos convertimos en espejo que refracta, que refleja la información, ¿no? Como dices, bueno, primero voy a tratar de ver si es verídica o no, constatar las fuentes, pero no tengo tiempo. Y se ve buenísima el meme y no sé qué, lo mando también porque es muy divertido. Y eso es lo que hago, ¿no? Aunque el sistema me diga, oye, no quieres leerlo, no quieres darte cuenta de lo que está diciendo, porque a lo mejor entre el título y el contenido son dos cosas completamente distintas, ¿no? Y me convierto en parte justamente de este armado de información. Entonces, ¿qué hacer como sociedad para vacunarnos? ¿Habrá una vacuna? Pues yo considero que las personas debemos de ser, de manera general, considero que los mexicanos, la cultura mexicana, somos muy impulsivos. Entonces, cuando vemos una noticia, inmediatamente empezamos a atacar o a dar nuestra opinión, que no es justo, cosas así, y la información no la sabemos completa. Entonces, eso podría, como sociedad, considero que deberíamos de pensar de manera más fría, por decirlo así, o más objetiva, ver la noticia, indagar y ya después emitir una opinión. Fíjate, Oscar, que el otro día, sirve para el comentario que estás haciendo, me manda una persona que yo considero muy reflexiva en redes sociales, pero muy, porque luego me dice, oye, ¿por qué no bajas lo que subiste? Yo, no, pues, está bien, ok, lo voy a bajar, ya ni modo, ya lo difundí, pero lo bajo, ¿no? Y de verdad, me hace algunas reflexiones sobre si era conveniente que lo hubiera subido o no lo hubiera subido, ¿no? Es como mi propio juez, y de pronto, cosa que agradezco. Y me manda un tweet, fíjate, Perla, me dice,
Rubén, esto ya es un golpe de Estado. Así de, y yo, Chihuahua, ¿no? Porque además yo sé que es una persona seria, ¿no? O sea, no es me está mandando un meme. Digo, también manda, pero sé que es una persona seria, ¿no? Y resulta que había un militar, ¿no? No hace un par de semanas, tal vez, una semana y media, 2, subieron en redes un video de una persona que estaba vestida como militar, hablando pestes del gobierno y de los militares, ¿no? Entonces, y que era un general brigadier de no sé qué división, y que, o sea, dijo, oye Rubén, es que esto sí ya se salió de control, esto es un golpe de Estado dentro del propio ejército, ¿no? Y dije, Chihuahua, ¿no? Pues a ver, ya lo empecé a ver, y empecé a ver como que todo así medio sospechoso, ¿no? Así como con una bandera media caída, y así como que, no sé, como que el set no me dio impresión de que fuera muy fidedigno, pero además, pues yo tal vez porque tengo otra forma de pensar, o por lo menos en ese momento estaba yo más tranquilón, no ando con la teoría conspiracionista, que sí, ¿no? Que sí, ¿por qué razón la NASA reconoció el contacto con seres extraterrestres? Y, ¿no? Que de pronto, que ya eso tampoco nos causa ningún asombro, ¿no? Pero por alguna razón sacan este tipo de cosas, como le llaman las famosas cajas chinas, ¿no? Entonces abres saltan 50 cosas y te distraen de lo esencial. Bueno, pues imagínate, Oscar, esa persona que para mí es evidentemente reflexiva, pues se dejó ir, como seguramente muchos mexicanos, en que ya había una especie de disconformidad muy importante dentro del ejército, ¿no? Como tal, y que esto iba a generar la caída de cabezas y no sé cuánta cosa. Entonces, justo, el tema es cómo como sociedad, ya tú lo dijiste muy bien en lo individual, a ver, como mexicano soy muy impulsivo, bueno, pues tú ya sabrás cómo le bajas 2 rayitas al tema, ¿no? Pero como sociedad, ¿qué tenemos que hacer justamente para evitar que unas elecciones que deben ser legítimas, que el voto debe ser libre, ¿no? Estén totalmente influenciadas por una campaña en TikTok, por ejemplo? Les platico de Javier de las Herbas, o Javier Herbas, que fue candidato a la elección del Ecuador, la selección presidencial del Ecuador, bueno, y que hoy también desperté con una lamentable noticia de que han asesinado también a un candidato presidencial. O sea que la calidad de la democracia en América Latina está bastante mal, ¿no? Ha habido una erosión constante y permanente, de tal manera que, bueno, pues hoy nos pone en riesgo y en peligro en muchos temas. Y Javier de las Herbas, que lo conocí en Washington en un curso, resulta que él fue un candidato que, a pesar de que es empresario y que estaba muy ligado con la política, digamos, clásica, conservadora, si quien le quieren llamar a algunos en el Ecuador, pues su campaña no jalaba, ¿no? O sea, pues todo el mundo decía, ya saben, ¿no? Y se cambiaba de sombrerito y cambiaba de voz y nada le funcionaba, ¿no? Ya iba de los últimos lugares. Allá en el Ecuador tienen, creo que no me acuerdo si pueden tener hasta 100 candidatos, ¿no? Hay un montón. Las boletas son unas sábanas así como para king size, ¿no? De la cantidad de partidos y todo eso que hay. Bueno, pues resulta que decide en el último tramo de su campaña cambiar de estratega en comunicación, ¿no? Y entonces se metieron a TikTok como la gran herramienta que estaba surgiendo en el Ecuador, ¿no? Como tal. Y su campaña se basó en, salía en un scooter, ¿no? Otra se ponía un mandil y estaba con harina y le echaba harina a sus hijos, ¿no? Otra, dándole un beso a su esposa, otra como de un baile, otra asando carne, ¿no? Ahí el sábado con unas chelas con los sobrinos. Esa fue su campaña realmente, digamos, ¿no? O sea, y la gente que decía, pues es como el tío cool, es el tío empresario que tiene billete, que se lleva con políticos, que sabe cómo funciona la política, ¿no? Es decir, es el tío que todos quisiéramos tener porque me da para el cigarro, para el chupe, para que, ¿no? Si lo necesito, me presta su casa en Acapulco. O sea, es el tío buena onda. Y así lo empezaron a comprar un sector de la sociedad, ¿no? Sobre todo los primeros votantes, que veían es un cuate que le va bien,
Es un cuate, por ejemplo, ahora como vemos mucho al que le dicen el tío Richie, ¿no? El de TV Azteca, pues ya hasta lo ven como cariñoso, sí, como que ya lo estamos adoptando como el tío y no sé cuánta cosa. Bueno, en ese nivel adoptaron, digamos, a este candidato. La subida, los indicadores fueron brutales. Finalmente terminó en un cuarto lugar, muy cercano del tercero, por cierto, pero terminó en un cuarto lugar honroso de estar en el último lugar, ¿no? Ser el último de la fila, terminó en un cuarto lugar muy honroso. Y muchos de los operadores políticos de otras campañas decían que si hubiera hecho este ejercicio a la mitad de la campaña, probablemente se hubiera podido colar al segundo lugar. Con lo cual, como en el Ecuador tiene una segunda vuelta electoral, hubieran podido contender entre el primero y el segundo para la elección presidencial. Pero a final de cuentas, tanto la empresa de manejo de medios o de imagen, pues le fue súper bien, ¿no? Porque pues ahora todo el mundo la quiere contratar para que le lleven su campaña, cuando en realidad, pues ustedes ven los videos, búsquenlos en YouTube, en TikTok, video de Javier Herbas, con H, y la verdad, pues no trae nada. Y el problema es eso, el problema es qué es o cuál es el modelo de comunicación que estamos ahora explorando a nivel mundial cuando somos una sociedad que no tiene tiempo de leer 180 caracteres, Oscar, ¿no? Es decir, no tenemos tiempo o no queremos profundizar en la información y solamente vamos a votar o por un concurso de belleza o por un concurso de popularidad, ¿no? ¿O por qué vamos a votar cuando en realidad estamos dejando de evaluar la trascendencia que tienen los procesos electorales? Por ejemplo, pregúntale a un nicaragüense cómo va a defender el voto, pregúntale a un venezolano, ¿no? ¿Por qué? Porque han vivido cosas que todavía nosotros como país no lo hemos vivido. Lo hemos visto, pero somos de esos que nos gusta cerrar los ojos, ¿no? Y pensando que con cerrar los ojos desaparece el problema económico, desaparece, no sé, alguna preocupación que tenemos, ¿no? Decimos, no veo. Y como dice esta historia de este cuento, de que tienes un elefante o un rinoceronte en tu habitación, ¿no? Y entonces me tapo los ojos, volteo hacia la pared, suponiendo que cuando regrese la vista ya desapareció, ¿no? Que eso es como obra, como milagroso. Si volteo hacia otro lado, desaparece el problema. Pero el problema se va a quedar ahí, sentado en la sala, ese elefantito, y lo voy a tener todo el tiempo hasta que no lo enfrente y lo saque de mi casa. Y eso creo que puede ser uno de los grandes problemas o de los grandes retos que vamos a tener en las siguientes elecciones, ya además de cara hacia una democracia digital en la que se requiera justamente que la información que salga de las casillas viaje ya no por carreteras físicas, sino por carreteras de la nube o de las nubes, y que los camiones en donde se cargaban los paquetes electorales ahora van a transitar por carreteras digitales de información. Con lo cual, pues va a ser, si alguien entra a hackear el sistema, pues va a ser muy difícil que desde un partido político, desde un abogado litigante, o de un académico crítico, primero que nada pueda acceder a las plataformas digitales del INE o del OPE, primero que nada porque no se los van a permitir. Segundo, si se los lograran permitir, no les van a permitir abrir, ver cómo funciona el sistema. Pues ¿por qué? Pues porque le puedes meter un virus ahí, porque no van a dejarte, ¿no? Se requerirá que, como sucedió en el caso de Bolivia 2019, que la observación internacional de la OEA suscribió un convenio con el gobierno de Bolivia para que le permitiera justamente acceder a muchos de la información y además con las garantías judiciales para que no les fueran a secuestrar las computadoras, la oficina, intervenir teléfonos, etcétera. Y a través de un protocolo que se llama el Protocolo de Santiago, el Tratado Internacional de Santiago de Chile, que habla, por ejemplo, de básicamente sobre la prohibición o los compromisos que asumen los estados para erradicar la trata de personas y la tortura, por ejemplo, que se enfoca
consideraron que ningún gobierno podría oponer al análisis de un caso el que es que su fiscal ya lo está estudiando, ¿no? No, pues es que el fiscal de Morelos lo está, pero bueno, pues ya lo metieron a la cárcel al fiscal de Morelos. Oye, es que el fiscal general ya lo está estudiando. Y el fiscal general pues está enfermo, no sé qué, ya saben, ¿no? Entonces, cualquier cosa rara puede suceder en un país, ¿no? Y eso que conocemos México, ahora imagínense qué pasa en Belice, en Guatemala, en El Salvador, en Chile, bueno, pues no sabemos, ¿no? Entonces, justo para evitar que los gobiernos se corrompan con los grupos organizados de la delincuencia, por ejemplo, en la trata de mujeres, trata de órganos, trata de personas en términos generales. Bueno, Chiapas tenía una trata de niños que ponían a pedir caridad en las calles, ¿no? Justamente. Es decir, el comercio de las personas. Y entonces, ¿qué tal si el gobernador de Chiapas dijera, no, pues aquí no pasa nada, ¿no? Pero pues claro, lo están trayendo de Guatemala, entonces hay un contubernio ahí. Bueno, lo que los gobiernos hicieron en este tratado de Santiago fue renunciar a su protección interna, como a su jurisdicción interna cuando se trataba de tortura y de trata de personas. Y la Corte Interamericana, en una reinterpretación o una nueva lectura que hace el artículo 23 de la Convención, donde están establecidas las características de la democracia, particularmente la democracia representativa, dice, oye, pues a ver, es que si vivir en democracia significa vivir en libertades, cuando no tienes libertad porque estás esclavizado, porque te están torturando, porque te amenazan con torturarte si haces o dejas de hacer, pues eso afecta la calidad de la democracia. Entonces, si digamos que estas dos, la trata de personas y la tortura, forman parte de algo mayor, que es vivir en democracia, pues significa que si tú renuncias a tu fuero interno, a tu protección interna, pues también tendrías que renunciar justamente a lo que es más grande, a lo que armoniza, a lo que articula justamente todo ello. Así que a través de esta reinterpretación que hace la Corte de este protocolo, considera que cuando un gobierno viola los elementos esenciales de la democracia representativa, digamos, internacionalmente pueden intervenir en lo que está pasando en las elecciones, como fue el caso de Bolivia. Entonces firmó un convenio la OEA con el gobierno de Bolivia y le dijo, pues mira, vamos a hacer lo siguiente. De acuerdo a lo que mis expertos observadores determinen, vamos a generar este convenio y va a ser vinculante para tu gobierno siempre y cuando encontremos que hay violaciones esenciales a la democracia. Dijeron, pues órale, ¿por qué? Pues porque yo firmé aquel protocolo de Santiago, y dijeron, y lo firmaron. Y resulta que en el análisis que hicieron este grupo de expertos durante varias semanas o meses, encontraron que en la información que transitaba por las plataformas digitales, desde la casilla hasta las pantallas del PREP, del programa de resultados preliminares y de los resultados oficiales, había, bueno, estos son dos servidores, el que va al PREP y el segundo que va a los resultados oficiales. Bueno, resulta que desde la propia autoridad y gobierno establecieron un tercer servidor que nadie sabía que existía. Y ese tercer servidor, pues nadie sabía quién lo operaba, ni por lo tanto qué candados o permisos tenía de administrador, ¿no? Ya saben que si ocupamos el sistema de la oficina, nos dicen, no, no puedes abrir Netflix, pide permiso al administrador. Bueno, pues resulta que alguien sí tenía las llaves, ¿no? Y tenía las llaves para bajar actas, subir actas, cambiar resultados, ¿no? ¿Quién? Pues seguramente alguien enchamarrado, ¿no? Así, con su capucha, en medio de las sombras, con un Starbucks ahí, ¿no? Un cafecito al lado, y con eso empezaron a trabajar los resultados para que ganara, o por lo menos confirmar que ganaba Evo Morales. Resulta que lo que es su INE o su tribunal, que son la misma autoridad, declaró que Evo Morales había ganado en términos de las actas, las impugnaciones. Su Corte Suprema también determinó que Evo Morales había ganado. La pregunta es, ¿por qué terminó refugiado en México, luego en Cuba y luego en Argentina? ¿Por qué no terminó sentado
en la silla presidencial. Imagínense que el próximo triunfador de la elección del 24 en México, avalado por el INE, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por alguna razón, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no termina sentado en la silla presidencial. ¿Cuál sería el único caso visible? Bueno, pues sería porque México, el gobierno de México, hubiera suscrito un convenio con la OEA y hubiera pasado, digamos, no podría oponer que sus tribunales ya resolvieron, sino que tendría que aceptar la validez o el dictamen que emitieran estos observadores internacionales con carácter vinculante, y el gobierno tendría que aceptarlo, dijera lo que dijera su INE, su tribunal electoral, no importa, siempre y cuando se demostrara que hubiera violaciones esenciales a la democracia, ¿no? ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues justamente un tercer servidor, una manipulación de resultados, actas que subieron, que bajaron. ¿Cuántas? Pues quién sabe. Si siguiéramos el esquema mexicano de las nulidades de las elecciones, nos dirían, oye, pues sí, esa es una gran irregularidad, ¿no? Esto de tener un tercer servidor, pero ¿quién lo usó? Pues quién sabe. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? ¿Cuántas actas falsificaron? Tampoco sabemos. Por lo tanto, no hay elementos para que se acredite la determinancia. Y entonces dejamos los resultados igualitos, por la conservación de los actos públicos y ya saben, ¿no? Y dejamos los resultados y el triunfador, pues que termine sentado en la silla presidencial, ¿no? Pero como ahora decía yo que estamos mirando hacia otro destino, hacia otra ruta, que es o por lo menos que advierto que el Tribunal Electoral empieza a voltear hacia otro punto, que es la integridad electoral. Les recomiendo que sigan los libros de la politóloga Pippa Norris, ¿no? Donde hace un análisis de las mejores prácticas internacionales o cuáles son los estándares internacionales para considerar que una elección sea democrática, ¿no? Y entonces va analizando estos temas y dice, bueno, pues ahora México, pues tú hazte un checklist, ¿no? Para ver que tengas por lo menos eso. Y en por lo menos tener eso, pues significa que tengas autoridades independientes, jueces independientes, que tengas congresos que puedan tener la calidad moral, ¿no? Y la fortaleza para manejar reformas electorales que benefician a la democracia y no que benefician a quien está sentado en el poder, ¿no? Por ejemplo, que tienes jueces que son independientes y no que están sometidos a las decisiones de gobernadores, por ejemplo, que tienes periodismo que hace opinión crítica fuerte, ¿no? Para generar opinión respecto del trabajo que están haciendo los servidores públicos, que los servidores públicos son neutrales con la utilización de los recursos públicos, ¿no? Que no están utilizando dinero del pueblo para, ¿cómo se llama?, para una campaña personalísima de alguien, por ejemplo. Que hay digamos que hay una institución sólida de transparencia y rendición de cuentas, un sistema anticorrupción. Entonces son elementos, ¿no?, adicionales a los elementos esenciales de la democracia que te permiten decir que, digamos, que si hay algo raro en unas elecciones, tu democracia va a aguantarlo, ¿no? Si te dan un golpe, pues ponle la otra mejilla porque aguanto, ¿no? Pues si me pones al Canelo y me da uno, pues no, pues ese sí me sienta fácil, me gira la cabeza 3 veces. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no puede soportar un golpe de esa naturaleza. Entonces, cuando tu democracia está tan débil, cuando ha habido una erosión permanente, silenciosa a la democracia y se le somete a un estrés mayor, pues seguramente le va a dar un infarto. Y se va a morir tu democracia junto con todas las libertades que crees que puedes tener y que requieres tener para tener digamos, un sueño legítimo de un estilo de vida basado en ello, ¿no? Bueno, pues todo esto ahora se inserta, digamos, en el tema de la justicia digital. Y la justicia digital, que irán ustedes viendo en las próximas clases, pues también surge a partir de la pandemia, ¿no? De estas necesidades de comunicar, de estas necesidades de que las personas no pueden moverse y lo que sí puede moverse es la información. Entonces el tribunal analizó cuáles eran, digamos, de inicio, de arranque, cómo poder funcionar con justicia digital. Y si bien ya ha tenido algunas experiencias como la notificación electrónica, por ejemplo, que ha favorecido
pues que no tengan que contratar cientos de actuarios antes de la jornada electoral, ¿no? Bueno, pues ahora digamos que lo que vio era cuál era el manejo de información que sería más fácil transitar por los servidores digitales. Evidentemente aquellos medios de impugnación en los que se permitía solamente analizar las sentencias, ¿no? Es decir, que no fuera como de primera instancia, sino solamente ya cuando prácticamente están terminados, están muy depurados los expedientes. Entonces son recursos específicos como el recurso de reconsideración o la revisión constitucional electoral, aquellos que permiten nada más hacer un estudio o el objeto de control del medio de impugnación es la sentencia dictada por otro tribunal. Con eso pues se facilita mucho o se le facilitaba mucho para el tribunal. Así que empezó a trabajar con estos dos recursos o estos dos medios de impugnación y en cuanto a la presentación de las demandas, pues requiere la ley que tenga una firma autógrafa, es decir, que se constate que es la voluntad clara de esa persona de suscribir ese documento y de motivar que todo el aparato judicial empiece a funcionar, ¿no? Es como darle start, ¿no? Abrir el switch del motor, pues todo va a empezar a girar, ¿no? ¿Realmente quieres hacer eso? Bueno, pues si no vas a presentar el documento de manera física o no se tienes que trasladar, ¿cómo convalidamos que esa información o esa firma sea la correcta? Y entonces dijo, bueno, podemos utilizar la misma que maneja Hacienda, ¿no? Que es una firma digital, ¿no? A través de una serie de códigos que son muy complejos, pero que son identificables solamente para una persona. O bien con la que es creo que la firma fiel, eso que se llama, o con otra firma digital mediante el cual el Poder Judicial de la Federación tendría que abrir una aplicación específica para que tú puedas acreditar con documentos físicos justamente tu autoría, por ejemplo, y que ya después puedes estar presentando los documentos que consideres a través de esta misma plataforma. Yo sé que, bueno, hay quienes ya incluso ya están trabajando en audiencias así como la estamos viendo ahorita, son audiencias, ya jueces de control también las están llevando a cabo en materia penal. Hay algunos países o sistemas judiciales que usan el metaverso, ¿no? Es decir, las nubes, ¿no? Y con avatares, ¿no? Entonces está el avatar del juez, del Ministerio Público, del fiscal, del acusado, y ahí se ven los muñequitos que son los que están hablando. Yo todavía no entiendo mucho, digo, está padre que vayan explorando estas nuevas tecnologías, pero en realidad, pues hasta ahorita yo no veo que esto tenga un beneficio mayor que estarlos viendo, por ejemplo, ¿no? Estarnos viendo en este momento. Aunque luego ya sé que ahí alguien subió de pronto así como una fotografía, ¿no? Aparece como una fotografía y se queda ahí congelado. Y ya de ahí no se me movió toda la clase, ¿no? Bueno, pues son cosas que van pasando y que vamos experimentando con esta era digital. Pues hasta aquí esta charla, estimadas amigas y amigos. De verdad me da mucho gusto haber compartido pues este conjunto de reflexiones con ustedes. Van a ver ya los temas más en concreto más adelante, pero me parecía muy importante expresarles cuáles son mis inquietudes de lo que vendrá, de los retos que tenemos que enfrentar de manera personal, de manera institucional y sobre todo si queremos eliminar las malas prácticas como se hace, por ejemplo, les recomiendo que lean la sentencia de nulidad de elección del caso Tlaquepaque, Jalisco, donde ya en una parte se ve muy, muy claro, ¿no? El camino que va a empezar a tomar el tribunal. Creo yo que va a dejar de utilizar el sistema de nulidades tradicional y va a empezar a caminar a esta nueva dirección de lo que es la integridad electoral y en la cual se van a pues determinar, ¿no? Cómo eliminar estas cosas que nos están afectando a la democracia desde la lectura de las normas, porque bueno, uno puede pensar que se cumple la norma, pero en realidad es una norma que fue construida para que alguien mantuviera el poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, preguntarnos, ¿por qué las candidaturas independientes no pueden ser triunfadoras? Pues porque la regulación está hecha para que no lo sean.
porque hay una limitación, por ejemplo, una limitación de los actos anticipados de campaña, por ejemplo. Bueno, cada quien tendrá su visión. Yo lo que me imagino es que probablemente es para que la oposición, no en un régimen hegemónico, la oposición no pudiera empezar a hacer una campaña previa 2 años antes o 1 año antes, que le permitiera con llegar a la jornada con posibilidades reales de obtener el triunfo, ¿no? Entonces, qué mejor que los limites para que no puedan participar y solamente le das chance en el periodo donde no tienen mucho acceso a radio, a la televisión, no tienen los recursos, ¿no? Pues entonces prácticamente está garantizada que vas a ganar el partido, ¿no? Es como si de repente jugamos nosotros contra el Barcelona, ¿no? Y decimos, oye, pero danos chance de prepararnos 1 año, no. Tiene solamente 2 semanas, ¿no? Que dura la campaña. Y en esas 2 semanas, pues a ver cómo te van, ¿no? Bueno, pues a ver, nos van a barrer, ¿no? Por supuesto, y vamos a hacer una oposición eterna, ¿no? Nunca vamos a poder obtener el poder. Entonces, ¿qué tal si pedimos chance para practicar 2 años antes o toda una vida antes, ¿no? Bueno, pues pues allá tú, y tú consíguete tus recursos, y tú haz lo que tengas que hacer para que cuando llegues realmente tengas verdaderas posibilidades de competencia con el que está en el poder, con el que maneja los medios, con el que maneja los recursos, con el que maneja los reflectores, ¿no? Y entonces ahora sí podrás decir que es una competencia más o menos equitativa. Entonces tal pareciera, desde esta óptica de integridad electoral, que hay que ser también muy cuidadoso con el análisis de la naturaleza de esas leyes. Fueron construidas para fortalecer la democracia o para limitar la democracia. Como por qué cada 6 años puedo solicitar registro como partido político. ¿Por qué no cada año, cada 2, cada 3, ¿no? En fin, pues estimadas compañeras y compañeros, como siempre, un gusto saludarlos. Desde aquí les mando un afectuoso saludo, que tengan muy buena tarde y esperemos que nos veamos pronto. Gracias, Perla, José, San Vicente Maestro, mucho gusto, Ramiro, Alexis, Alan, Oscar, Alberto, muchas gracias. Gracias, Isabel, muy gentil. Bueno, pues, bonita tarde, cuídense. Gracias, mi estimado Rubén, buena tarde, ¿eh? Gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.